Dios les bendiga. Somos el Centro Cristiano Unidos en Cristo. Y por medio de este video deseamos que Dios hable a través de su palabra y que sea de bendición para todo aquel que la escuche. Recuerde, la palabra de Dios tiene poder y este mensaje puede estar dirigido especialmente para usted en este día a través de los labios de nuestro pastor Ángel Reyes. Dios los bendiga. Ezequiel en el capítulo 37, verso número 1 al 10, aleluya. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y vamos a hablar sobre los huesos secos, amén. Vamos a tener una enseñanza acerca de los huesos secos, aleluya, amén. La palabra de nuestro Dios empieza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bendito Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza. Bendito sea tu nombre por siempre. Sé tú glorificado, recibe toda honra. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos llene de ese fuego maravilloso que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de aquellos que le buscan. Padre, que tu Espíritu glorioso se derrame y que traiga vida a cada corazón y a cada uno de los que escuchan esta palabra maravillosa. Padre, lo pido en el nombre glorioso de Cristo, y juntos decimos amén, amén y amén. Aleluya, puede tomar su asiento. El valle de los huesos secos, amén, se encuentra en Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 10. Y vamos a empezar hablando, ¿verdad?, que hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero Dios sí puede. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero Dios sí puede. La palabra de Dios nos enseña que Israel estaba en el exilio, había sido exiliado. Y la pregunta sería: ¿por qué? Y es que dice la Escritura que ellos habían abandonado a Jehová y se habían ido detrás de otros dioses. Así que Jeremías en el capítulo 2, verso 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, o ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Usaron la ley para justificarse, dijo, no para hacer justicia. ¿Sí? 490 años en la tierra prometida. Jeremías en el capítulo 5, verso 28 dice que se engordaron y se pusieron lustrosos, o sea, brillositos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos
y la causa de los pobres no juzgaron. ¿Sí? Y lo más triste fue que habían aceptado el pecado como algo normal. Oiga eso, habían aceptado el pecado como algo normal. La palabra de Dios nos dice, hablando también Jeremías, dice: soy inocente de cierto, su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esta historia, ¿verdad? En la iglesia, en el pueblo de Dios el día de hoy. Y vamos a mirar, ¿verdad?, muchos ejemplos muy importantes para nosotros en esta noche. En 1 de Corintios capítulo 10, verso 6, la palabra de Dios dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, es muy importante que nosotros entendamos que hay dos cosas en el creyente que van a demostrar su verdadera convicción como personas de Dios. Dos cosas, y apúntelas si quiere. Cuando hablamos de estas dos cosas, la primera es la dificultad. Cuando nosotros hablamos de la dificultad, hermano, ahí es cuando vamos a mostrar que verdaderamente nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Aleluya. Porque muchas veces creemos que a nosotros nunca nos va a llegar el problema. Creemos que a nosotros nunca va a venir la dificultad. Y cuando eso llega, hermano, a veces no sabemos qué hacer y no sabemos cómo reaccionar. Y lo primero que hacemos es fallarle a Dios. Aleluya. Lo primero que hacemos es fallarle a Dios. Y ahí se demuestra la convicción que hay dentro de usted como creyente. No solo en la dificultad, sino también en la abundancia. Aleluya. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga abundantemente. ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga abundantemente? Amén. La Biblia dice en Proverbios capítulo 30, verso 8 al 9: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, dice la Escritura. Es muy importante que nosotros aprendamos que cuando las cosas están bien y hay, hermano, suficiente, muchas veces sin darnos cuenta nos empezamos a olvidar de Dios. Amén. Empezamos a fallarle a Dios porque creemos que todo eso que estamos teniendo, hermano, en verdad es de parte de Dios y yo estoy siendo bendecido por Dios. Pero muchas veces esas bendiciones nos apartan de Dios, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos lleva a donde hay necesidad. Dios nos lleva a donde hay necesidad. La Biblia dice en este capítulo 37 del libro de Ezequías, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de ¿dónde? De un valle que estaba lleno de huesos. ¿Sí? Aparentemente la historia comienza en un lugar donde había habido una gran guerra, había habido un gran, un enfrentamiento de ejércitos y habían quedado todos los muertos, hermano, que no se pudieron sepultar, expuestos ahí, quedaron tirados y empezaron a ser devorados y quedaron los puros huesos, de tal manera que ni siquiera habían quedado los huesos juntos. Con el tiempo se habían separado y un hueso quedó por aquí y otro por allá. Pero en fin, los huesos estaban en ese lugar. Pero dice que era un lugar grande, era un valle y estaba lleno de esos huesos. Y dice Ezequiel, el profeta, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dijo él, secos en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que eran unos huesos que ya tenían muchos años, tenían mucho tiempo en ese lugar, estaban allí, ¿verdad? Sin vida, no había nada que se pudiera aprovechar de ellos. Así que estos huesos estaban secos, dice, y en gran manera. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando lo pasa por ese lugar, la pregunta sería: ¿hay esperanza aún para esos huesos secos? ¿Hay esperanza para esos huesos secos?
El valle de los huesos secos representa nuestra condición inicial. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos exactamente como dice la Escritura, como esos huesos. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos un montón, unos esqueletos, hermano, ya ahí, hermano, enterrados o tirados a la orilla del camino. Pero Cristo vino a nuestra vida y trajo vida a nosotros. Ahorita vamos a ver cómo empieza todo ese proceso. Y Él empezó a hacer algo especial en cada uno de nosotros. Empezó a trabajar en la vida nuestra y empezó a hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Nosotros, hermano, estábamos muertos y separados de Dios, pero como ya dije, vino su palabra y todo cambió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que cuando vino la palabra de Dios, el poder de Dios se activó en la vida nuestra. ¿Sí? El poder de Dios se activó en nosotros y Dios le pregunta a este hombre y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y este hombre, hermano, imagínese, hermano, lo voy a llevar a usted es el profeta Ezequiel, lo pasea a Dios por ese lugar y le muestra esos huesos, y usted ve esos huesos que están, hermano, súper secos. Y Dios le hace la pregunta a usted y le dice: ¿vivirán esos huesos? Yo creo que todos nosotros nos quedaríamos así, pensando y diciendo: Señor, tú lo sabes. Porque, hermano, ¿qué respuesta podríamos dar ante una visión como esa? ¿Qué podríamos decir de así van a vivir en el nombre de Jehová? ¿Qué diríamos ante algo como eso? Lo único que podríamos decir es que Dios sabe si esos huesos volverían a vivir. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros, hermano, miramos lo que aquí está sucediendo, este hombre que es como un testigo, lo único que está presenciando es un lugar que no tiene remedio ni solución posible. ¿Vivirán esos huesos? Como solo tú lo sabes, ¿sí? La pregunta de que si había vida, la pregunta no es si había vida, sino que si la vida podía volver a ellos, ¿sí? O sea, Dios no le estaba preguntando al profeta: ¿hay vida en ellos? ¿Crees que van a vivir esos huesos? No le estaba preguntando si había vida en ellos. No, lo que le estaba preguntando el Señor era que si podrían volver a vivir esos huesos. Ahora, por un momento pensemos, para nosotros cuando alguien se muere, hermano, sabemos que ahí se terminó todo. Ya no hay mucho que hacer. Cuando una persona muere ya no hay mucho que hacer, se acabó su tiempo, se acabó su etapa, ya no hay mucho que hacer. Pero ¿qué sucede? Hermano, imagínense que no solamente veamos a esa persona muerta, sino que veamos el esqueleto seco de esa persona que murió. ¿Qué pensaríamos allí? ¿Habrá vida en esos huesos? No, solo tú lo sabes, Señor, ¿sí? Así que cuando nosotros miramos aquí lo que Dios, hermano, está diciéndole al profeta, entendemos que Dios puede hacerlo. Pero lo más importante es que nosotros debemos de creer que Él lo puede hacer. Aleluya. ¿Sí? O sea, el profeta no duda que Dios tiene el poder. Sin embargo, reconoce él que no tiene la fe para creer que Él lo hará. ¿Sí? O sea, entendamos algo. Cuando miramos algo como este, nosotros sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. Pero para nosotros, ¿verdad? No sabemos qué es lo que Dios va a decidir. No sabemos qué es lo que Dios tiene pensado para ello. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con eso. Y por lo tanto no podemos nosotros decir que lo va a hacer. Simple y sencillamente podemos dejarlo todo en las manos de Dios para que Él sea el que haga lo que Él cree que debe de hacer.
No crea que esto es algo, hermano, que no se encuentra en otra parte de la Escritura. Hay cosas que a veces, hermano, para nosotros no es posible, o sea, no es algo natural, no es algo que esté dentro, hermano, de lo que nosotros podemos creer. Mire, cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, se recuerda de Nicodemo, vino de noche a Jesús y le dice, nosotros sabemos que tú, le dijo, has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas si no está Dios con él. Entonces Cristo lo enfrenta y le dice, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Y el hombre dijo, ¿acaso puede el hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? O sea, a veces hay cosas que a nosotros en nuestro entendimiento natural no alcanzamos a entender el poder de Dios en lo sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas por encima de lo que nosotros creemos? Aleluya. Mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Aleluya. Por eso es interesante la forma en que Dios, hermano, lo pone. Dios le pregunta a este hombre, ¿estos huesos vivirán? Y el hombre, en lo natural, no. En mi entendimiento, no. En mi capacidad de mirar, no. Cuando Nicodemo le preguntan eso, dijo él, ¿acaso puede uno volver otra vez a entrar al vientre de su madre y nacer? O sea, en lo natural no. Por eso es interesante ver cómo Dios, hermano, empieza a pasear a este profeta por el medio de aquellos huesos y le empieza a mostrar, hermano, la imposibilidad que tendría el hombre ante algo tan grande como eso. ¿Sí? Pero debemos de saber que el Dios nuestro es capaz de hacer cualquier cosa que Él quiera, hermano, en cualquier parte, hermano, del mundo, del universo, de todo lo que existe. Para Él nada es imposible. Él es el Señor de todas las cosas. Debemos de entender, hermano, como iglesia, que este es un ejemplo de algo que es un imposible, hermano, que muchas veces existen en personas o cosas que no hemos visto consumado algo tan grande como esto. La iglesia, hermano, se ha formado con dos cosas muy maravillosas de parte de Dios. La iglesia se forma desde el momento en que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Y lo otro es, hermano, que la iglesia se fortalece cuando la iglesia, hermano, dice las palabras que Cristo, hermano, se levantó de la tumba y resucitó. La fe nuestra se basa en eso, hermano, en algo como esto. No podemos explicarlo, no sabemos cómo sucedió, pero sabemos que así fue. El Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre. A su nombre la gloria. No tenemos que entenderlo, nosotros sabemos que así sucedió, porque somos testigos nosotros mismos del poder de Dios. Amén. Ese evangelio, esa parte, eso nos ha cambiado nuestra vida, nos ha cambiado nuestro caminar, nos ha cambiado nuestra mentalidad. Antes creíamos, hermano, que tal vez podríamos llegar a la gloria de Dios por medio de las acciones que nosotros hacíamos, por las buenas obras, porque éramos buenos, porque no matábamos, porque no robábamos, porque no le hacíamos daño a nadie. Pensábamos que de esa manera llegaríamos al cielo. Pero un día nos dimos cuenta que no era así, aleluya. Nosotros llegaremos a la gloria de Dios porque hubo alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. A su nombre la gloria, aleluya. Esa es la diferencia. El propósito de Dios es que nosotros estemos unidos. Amén. Cuando el profeta mira los huesos secos, el Señor le dijo a este profeta que profetizara en el verso número 4 sobre aquellos huesos. Y le dice, y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. ¿Oyó eso? Oigan palabra de Jehová. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, dijo el profeta, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y van a vivir. Ahora note.
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y se van a cubrir de piel, y pondré en vosotros espíritu, y van a vivir, y van a saber que yo soy Jehová. Cuando nosotros, hermano, miramos lo que el profeta está haciendo de parte de Dios en aquel lugar, Él nos muestra nuestro futuro para que podamos nosotros seguir perseverando en las cosas de Dios. En Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. En Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que Él comenzó en vosotros la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando miramos a estos huesos secos, la Biblia dice que, hermano, cuando Él empieza a profetizar sobre ellos, hermano, empieza a suceder un milagro ante los ojos de Él. Ellos empiezan a ver que en aquellos huesos empieza a cobrar vida. Cuando nosotros miramos lo que Dios hizo con Adán, acuérdese que Dios le da a Adán el soplo de vida. Mientras Adán no recibió el soplo de vida, hermano, él solamente era un pedazo de tierra, era una forma de barro, era algo que Dios había hecho, pero todavía no tenía la vida de Dios en él, aleluya. Hasta que Dios, hermano, no sopló sobre él, entonces empezó a cambiar el panorama en la vida de este hombre llamado Adán, el primer hombre que estaba, hermano, sobre la faz de la tierra. La Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos y no lo sabíamos. Y estábamos muertos no en nuestros delitos y pecados, sino que estábamos muertos espiritualmente hablando. O sea, Dios viene y nos dice que el problema eran nuestros delitos y pecados, pero nosotros estábamos muertos espiritualmente hablando y no nos dábamos cuenta. ¿Qué sucedía? Sin darnos cuenta, estábamos destinados a ser tomados como los pámpanos de la uva, hermano, que no daban fruto, para ser echados al fuego. Cuando miramos lo que la Biblia dice en San Juan 5, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan van a vivir. Y sabremos, dice la Escritura, que Él es Jehová, el Dios omnipotente y misericordioso, que ha mirado a su pueblo. Aleluya. Así que cuando hablamos de las cosas de Dios, Dios es un Dios de proceso y de etapas. Amén. O sea, ¿cómo sucede eso? Cuando Dios empieza a tratar con los huesos secos, lo primero que dice, profetiza sobre ellos. El profeta dice que empieza a profetizar sobre aquellos huesos, e inmediatamente dice la Escritura que empiezan los huesos a sentir, hermano, algo especial. Lo primero que se oyó fue un ruido. Diga conmigo, un ruido. Y fue un ruido, hermano, como el que se escuchó en el día de Pentecostés, en el día en que descendió la presencia del Espíritu Santo, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué digo que algo similar? Es que cuando el profeta empezó, hermano, a profetizar sobre los huesos empezaron a juntarse. Aleluya. Es que, hermano, esto es algo verdaderamente interesante. Los huesos empezaron a juntarse, y lo curioso fue que los huesos no se juntaron con cualquier hueso, sino que se juntaron con los huesos de donde ellos pertenecían. Del mismo cuerpo, del mismo esqueleto, de la misma persona que había perdido ese hueso, de ahí volvieron otra vez a ser acomodados. ¿Cómo se movieron? Por el poder que Dios había depositado en la palabra del profeta. Aleluya. Así que cuando nosotros miramos esto, Dios hace esto en etapas. ¿Para qué? Para que entendamos, Dios empieza primeramente dándole forma y dándole, hermano, a cada uno lo que necesita para poder recibir la vida de Dios en ellos. Hueso con hueso. ¿Qué quería decir eso? Organización.
¿Sí? Cuando dice la Escritura, hermano, que los huesos empezaron a juntarse, hermano, eso quiere decir que había una organización. Ninguno faltó ni ocupó otro lugar. Cuando estamos hablando de la iglesia, cada uno de nosotros ha sido traído a este lugar con un propósito. Aleluya. Y tal vez nosotros no sabíamos o no entendíamos cuál era el propósito de Dios para nosotros. Pero entendimos que cada uno de nosotros fue traído a esta iglesia con un propósito. Y ninguno va a poder ocupar el espacio que es suyo. Se llama organización. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Nadie va a poder ocupar otro lugar. Nadie va a poder ocupar otra área, sino el área en donde Dios quiere que usted desarrolle, que usted se mueva, que usted obre para honra y gloria de Dios y de su Espíritu Santo. Es más, si trata de hacer otra cosa de donde usted no es parte, hermano, no va a funcionar. Por más que lo intente, por más que lo quieras, no va a funcionar. No va a poder dar su potencial en esa área, porque no es el lugar en donde usted pertenece. Dios lo está usando en su área y en su lugar, porque allí es donde usted está perteneciendo. Amén, amén. Por eso cuando hay personas en la iglesia que se les usa para cierto tipo de cosas, fracasan. Y uno dice, ¿pero por qué? Si tiene tantos años, si tiene tanto tiempo, si tiene tanta participación, ¿por qué fracasó en eso? Es que no es su área, aleluya. Por eso debemos de entender que cada uno de nosotros debe de preguntarle al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿en qué área debo de desarrollar? ¿En qué área debo de hacer yo la obra? ¿En qué área debo yo de estar trabajando? ¿En qué área debo yo, Señor, de dar todo mi esfuerzo y toda mi vida y todo lo que yo tengo? ¿Alguno se ha preguntado o le ha preguntado eso a Dios? O sea, tenemos que entender que en el valle de los huesos secos, el profeta está mirando un montón de huesos secos, pero hoy día el Espíritu de Dios está mirando a una iglesia que necesita llenarse del fuego de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Tenemos vida, porque Dios nos ha dado vida, pero necesitamos el soplo del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder seguir adelante con la obra de Dios. O sea, no es solamente un plan religioso lo que Dios quiere hacer dentro de la congregación. La Biblia nos enseña que, hermano, cuando aquella palabra profética empezó a caer sobre aquellos huesos, los tendones y los músculos y la piel empezaron a llegar. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a haber una actividad especial en los huesos secos. Aleluya. ¿Quién es el que nos da a nosotros esa actividad? ¿Quién es el que nos hace movernos? ¿Quién es el que hace que nosotros, hermano, vayamos adelante? Efesios en el capítulo 4, verso 15 y verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en el amor de Dios. Aleluya. O sea, cuando usted está mirando esto, necesitamos comprender que la actividad del Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace ponernos a realizar la obra que Él quiere hacer en la vida de nosotros. ¿Se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Se puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? La Biblia dice que sí, que hay veces que hay gente, hermano, que verdad cree que es cristiana, está en las iglesias, pero segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5 dice que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A esto dijo evita. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero que no tiene
al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay mucha gente en las congregaciones y no quiero hablarle de otras iglesias. Vamos a hablar de nuestra iglesia. Hay personas en la iglesia, hermano, que no se han preocupado por pedirle a Dios que los llene con su Espíritu Santo. Que les dé esa actividad, que les dé esa fuerza, que les dé ese ánimo, que los vaya, hermano, formando totalmente para el servicio de Dios. Le tienen miedo a la obra, le tienen miedo al desarrollo, le tienen miedo al trabajo, le tienen temor, hermano, al llamado, le tienen temor a lo que Dios quiere en las vidas de ellos. Se conforman solamente con ser parte de un grupo, se conforman solamente con venir y escuchar alguna parte de la Escritura, pero nunca la quieren poner por obra, y ese no es el propósito de Dios. Aleluya. Todos nosotros fuimos llamados con un propósito. Estábamos secos, sí. Estábamos, hermanos, dispersados, sí. Pero un día Dios nos dio vida. Un día hubo una palabra gloriosa que nos levantó, aleluya, y nos fortificó y nos trajo a su redil. Y en este lugar Dios empezó a formarnos, gloria a Dios. Si ahora podemos servir en algo, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es porque el Espíritu de Dios está haciendo la obra en la vida nuestra. Por eso, cuando el profeta le dijo el Señor al profeta: profetiza al Espíritu y dile, hijo de hombre, di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y van a vivir. Verso número 9. Es necesario que como creyentes entendamos, no podemos ser creyentes, no podemos ser hombres o mujeres de Dios mientras la presencia del Espíritu Santo no esté en la vida nuestra. Aleluya. El deber de cada cristiano, el deber de cada hombre, el deber de cada mujer es buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios para su desarrollo dentro de la obra. Él es el que te dará la posición, es el que te dará el lugar, es el que te dará, hermano, cuál es tu trabajo, cuál es tu obra y qué es lo que tú vas a hacer dentro de esta iglesia. Aleluya. ¿Están muy callados? Gloria a Dios, ¿sí? Por eso, cuando dice la Escritura que cuando él, hermano, empezó a profetizar como se le había mandado, entró el Espíritu de Dios en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Así dice. Amén. Era un ejército grande en extremo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con su iglesia? La Biblia dice que nosotros, hermanos, vamos a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué va a suceder cuando el Espíritu venga? Entonces vamos a ser testigos. Entonces vamos a ser ese ejército grande, poderoso, que llevará las buenas nuevas de salvación a todo aquel que las necesita. Iremos a esos lugares de huesos secos, caminaremos por valles de huesos secos, miraremos, hermano, montones de huesos secos, pero llevamos el poder de la palabra del Espíritu Santo para darle vida a esos huesos en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando usted mira, hermano, lo que Ezequiel dice, Ezequiel nos está haciendo una historia, hermano, para que entendamos el Antiguo Testamento y la vida del pueblo de Israel. Hermano, no es una historia pasada, es una historia para que aprendamos de ellos, de sus errores, de sus faltas, para que en el Nuevo Testamento no cometamos los mismos tropiezos que ellos cometieron. Ellos con facilidad se acomodaban, con facilidad se alejaban, con facilidad hacían lo que no agradaba a Dios. Pero ¿qué sucedía? Las consecuencias sobre sus vidas venían rápido por causa de lo que ellos hacían. Eran la retribución a sus acciones. Pero hoy nosotros hemos recibido un espíritu, aleluya, que nos está llenando cada día a través de su palabra, y nos está dando de su palabra para que el Espíritu trabaje en cada uno de nosotros. Por eso, cuando dice la Escritura
que es el Espíritu el que nos da la vida, que es el Espíritu el que viene y nos llena, la Biblia dice que debemos de ser ¿de qué? De un mismo espíritu. ¿Se recuerda cuando aquí en la iglesia teníamos nuestros, ¿cómo se llama? Los banners que teníamos ahí. Hay algo que la palabra de Dios siempre nos ha, ¿verdad? Dicho a nosotros. Tienen que ser unidos, tienen que unirse, ¿sí? El apóstol Pablo lo dijo: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. Porque ese es el propósito de Cristo, es el propósito del Espíritu Santo, para que la iglesia se convierta en una iglesia poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que sepa, hermano, que lleva una palabra, lleva un espíritu que tiene poder de levantar a un hueso por más seco que ese hueso esté. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando usted empieza a mirar la palabra de Dios, tenemos que aprender a caminar firmes, aleluya, a caminar, hermano, decididos, a seguir nuestra vida cristiana hasta el último momento, confiando en que Dios hará su obra a través de cada uno de nosotros. Tal vez usted diga: pues no sé para qué soy útil. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para revelarle en qué área usted va a ser útil. ¿A cuánto les gustaría que el Espíritu le revelara en qué área usted es útil? Aleluya. Amén. Hay que preguntarle nomás. Hay que decirle al Espíritu: Señor, ¿en qué área debo desarrollar? ¿Sí? Esta silla es la que me escogiste para mí. ¿Sí? Esta silla es la mía. Este es el lugar que tú quieres que yo ocupe siempre. Pregúnteselo al Espíritu. ¿Sí? Esta área, este espacio, es el que tú tienes reservado para mí en la iglesia. De aquí no me debo mover. ¿Esto es lo que tú quieres en mi vida? Pregúnteselo. Es la cocina, el área que tú dijiste, Señor, que yo iba a realizar mi obra dentro de la iglesia. Pregúnteselo. Aleluya. Por eso es importante entender, nosotros éramos un puño de huesos secos, pero hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios que está en nosotros. ¿Sí? Antes caminábamos, hermano, sin saber para dónde íbamos, caminábamos sin saber qué ruta llevábamos, caminábamos, hermano, sin saber si estábamos vivos o muertos. Pero un día vino la palabra de Dios, tocó la puerta de nuestro corazón y abrimos nuestro corazón y entró a nosotros, aleluya. Y ese día todo cambió. Aquello que estaba muerto recibió vida. Aquello que estaba seco empezó a tener tendones, empezó a tener carne, empezó a tener todo eso. Pero no fue sino hasta cuando vino el Espíritu de Dios a nosotros que todo cambió en nuestra vida. Aleluya. Es cuando todo empezó a tener una diferencia en nuestro vivir. Es cuando entonces empezamos a caminar con una visión. Hoy sabemos que vamos a la gloria de Dios, al reino de los cielos, a la presencia del Padre, porque hay alguien que nos está preparando, que nos está llevando, y se llama Espíritu Santo de Dios. A su nombre la gloria. ¿Sí? Dios viene en busca de una iglesia viva. Aleluya. Dios no viene por un montón de huesos secos. Por eso le dijo al profeta: ¿crees que esos huesos van a vivir? Dijo el profeta: tú lo sabes, Señor. Porque desde nuestro punto, no, ese está perdido. No, eso ya no se salvan. Mírenlos cómo andan ahí todos rayados ahora, aleluya. Ya no se salvan. Uno piensa de esa manera, pero sabe una cosa: Dios piensa de otra forma. Dios sabe que su palabra es poderosa. Dios sabe que su espíritu es poderoso, aleluya. Y Dios sabe que entre ellos pueden hacer que estos huesos vuelvan a cobrar vida. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermano, en el libro de Ezequiel, la Biblia dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que guarden mis preceptos, y que los pongan por obra. Tan simple y tan sencillo. Dios nos lleva paso a paso, ¿sí? Hasta que nosotros estemos listos para entrar a la gloria de Dios. Aleluya.
Mientras usted, hermano, esté aquí sin aprender, sin saber qué es lo que Dios quiere de usted, hermano, se va a tardar más para llegar a su gloria. Entre más cosas malas haga que no agradan a Dios, se va a tardar más para entrar a su gloria. Y podría tener el riesgo de perderse y no llegar al reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros le preguntemos al Señor: Señor, este es el área en la cual yo debo de trabajar. Aleluya. Amén. Cuando nosotros vivimos, voy a ir terminando ya. Cuando nosotros vivimos en este mundo, no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido que trabajar en diferentes trabajos. Y cuando ustedes trabajaron en diferentes trabajos, se dieron cuenta que había un trabajo el cual a ustedes les gustaba, en el cual ustedes se sentían bien, en el cual ustedes como que encajaban perfectamente, pero no pudieron mantenerlo, o no pudieron quedarse ahí, o simple y sencillamente la compañía o la empresa no lo necesitó por mucho tiempo, pero a ustedes les gustó eso, ¿sí? Pero mientras habían experimentado muchos otros trabajos, ¿sí o no? ¿Sabe una de las cosas que en la iglesia muchas veces no hacemos? Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha querido decir, ha dicho, a mí me gustaría ser un gran pianista? ¿Y lo ha intentado? Aleluya. O a mí me gustaría ser un gran predicador. Yo quiero ser un gran predicador. Y lo ha intentado, pero no ha funcionado. Bueno, pero lo intentó. Tal vez el Espíritu de Dios no te quiere allí. Pero ¿y qué si te quisiera allí? ¿Qué si esa era tu área y nunca la experimentaste? Aleluya. Cuando hacemos oración por los enfermos, a lo mejor Dios me dio un talento, un don, ¿verdad?, de hacer milagros, y yo voy en el nombre de Jesús a orar por esa persona. Pero si nunca lo intentas, ¿cómo sabrás si ese es el área en donde Dios quiere que tú obres? ¿Nunca ha oído tal vez la vocecita que le dice: ora por fulano de tal, acércate a esa persona y ora? ¿Nunca ha oído eso? Y si ha dicho usted: ay no, porque ¿qué van a decir? Oh, no. A lo mejor usted hasta rechazó ese llamado y no se dio cuenta que eso era lo que Dios estaba pidiendo de usted en ese día. Venir a la iglesia solo por venir, hermano, eso no es vida. Aleluya. Venir a la iglesia solo por venir, eso no es vida. Aleluya. Solo porque hoy tenía que llegar, eso no es vida. Tener que venir al servicio porque, bueno, ¿verdad? No vayan a decir los hermanos que no llegué. Eso no es vida. Nosotros estamos aquí porque amamos a nuestro Dios, porque anhelamos su palabra, porque queremos oír lo que Dios tiene de enseñanza para nosotros, porque la Biblia dice que es por medio de oír la palabra que se aumenta la fe en cada uno de nosotros. Amén. Así que cuando miramos esto, Dios está esperando por cada uno de nosotros. Dios quiere que todos vengamos, hermano, que no estemos dormidos, que nos levantemos, hermano, y que empecemos a alumbrar con esa luz que Dios nos dio a todos aquellos que están, hermano, en este momento muertos en sus delitos y pecados. Aleluya. Dios está esperando que usted y yo reaccionemos a su palabra y que entendamos que el Espíritu de Dios nos lleva y nos impulsa a realizar la obra de Cristo en la vida de los demás por en cada uno de nosotros. Es tiempo de que el Señor nos llene de su vida, que nos llene de su espíritu, que nos llene de su presencia, que nos llene de su palabra, que nos llene de tal manera que podamos nosotros ver la gloria de Dios, hermano, ante nuestros ojos. Imagínense al profeta impactado, profetizando, oyendo el ruido, sintiendo el temblor y viendo cómo esos huesos empezaban a juntarse y a llenarse de tendones y carne. ¡Wow! Y no crea que era uno, eran, dice, un valle completo. Imagínense, yo creo que se ha de haber quedado, hermano, impactado de ver el poder de Dios en ese lugar. Aleluya. Aleluya.
Nosotros debemos de entender que cuando Dios empieza a mover su Espíritu Santo dentro de algún lugar, nosotros vamos a quedar impactados al mirar el poder de Dios enfrente de nuestros ojos. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero el día martes que mi hermana se paró así, hermano, y nos mostró el teléfono así con ese número de 80, así, hermano. No sé cuántos de ustedes, aparte del teléfono, miraron su cara. Amén. Aleluya. Yo miré su cara, yo no miré su no, yo miré su cara. Pero se le miraba así, hermano, esa victoria. Esa victoria en ella, se le miraba así, hermano, esa actitud de un vencedor, de un ganador, de una persona, hermano, que ha vencido en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Oyó eso? O sea, tenemos que entender, hermano, que cuando miramos la gloria de Dios, nuestra actitud cambia. Nosotros cambiamos automáticamente, porque al mirar la gloria de Dios, el poder de Dios, algo nos dice que Dios es poderoso y está con cada uno de nosotros. Aleluya. A su nombre la gloria. Por eso es tiempo que Dios nos llene, hermano, de su vida y de su espíritu, que ponga aliento sobre nosotros. Ya empezamos, iglesia. Ya empezamos a mirar el poder de Dios. Señor, sigue soplando sobre esta congregación, sigue soplando sobre estos huesos, sigue soplando sobre nosotros, Señor, en este lugar. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que en vez de un valle de huesos secos, Dios levante un ejército de creyentes vivos, pero con vida del Espíritu Santo de Dios. A su nombre la gloria. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Que Dios levante un ejército distinto. Aleluya. Que Dios levante un ejército diferente. Un ejército que vaya con la fuerza y el poder de su palabra y la presencia del Espíritu Santo en él. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y crees que Dios puede hacer algo especial en la vida de otros por medio de este video, comparte con tus familiares y amigos para que Dios cumpla el propósito en la vida de ellos. Y no se te olvide apoyarnos con un like y suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido cuando esté disponible. Que el Señor te bendiga.